Hoy es 5 de julio, son las 11:07 de la mañana, sábado. Voy a leer el video 595 de la serie de entrega de pruebas a la CIDH y próximamente ante la Corte Penal Internacional por la desaparición forzada de mi hija Saritza Arquerazo a cargo del Estado colombiano. Quiero decir que voy a presentar una denuncia penal contra el señor Gustavo Petro y contra la fiscal Luz Adriana Camargo por proporcionar toda la complicidad de la Fiscalía General de la Nación para poder desaparecer a mi hija y también para procurar desaparecerme a mí también. Entonces, esta simplemente es una radicación que yo hago ayer, julio 4 del 2025, de 8 folios en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al Grupo de Psiquiatría y Psicología de la Regional Bogotá. Aquí vemos el radicado 2025-50-160-0054-11-12, julio 4 a las esa hora 15:59. Radicado Jenny Caterine algo, remitente Jenny, 8 folios. Después de esto voy a mostrar el peritaje, pero solamente el radicado. El peritaje lo voy a leer en el video 594, que trata como el resumen de la acción de la Fiscalía. Aquí voy a leer al final, después de leer estos 8 folios, voy a leer la tutela del 4 de diciembre, que jamás entró a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué no entró? Pues porque claramente todo lo que dice allí con todos los anexos. Sí, si no alcanzo a leer toda la tutela porque son 44 folios, de los cuales eran 200 folios de pruebas, pues la continuaré leyendo en el 594, pero al final de presentación de lo que es la Fiscalía. Y voy a abrir solamente un video solo de noviembre, que se va a llamar noviembre del 2024, sí. No tengo aquí el número porque ya por los videos de TikTok ya voy en más del 600, sería entre el 610 y 620 que estaría grabado, pero bueno, para buscar en mi canal @jennyerazo_real, uno pone en la lupita y en la lupita le muestra yo quiero ver los videos de CIDH, entonces pone la lupita y él le muestra. Pero otro canal se llama Odise @jennyerazo_real. Van a ver que en la tutela había una fecha. A la fecha que yo grabo la tutela ya habían, creo que eran 492 videos. Entonces yo luego voy a demostrar cuántos videos han borrado, porque yo voy poniendo cuántos videos hay grabados a la fecha y cómo la Fiscalía y la Policía van borrando videos. Quiero dejar en claro que esto no es un grupo criminal. Esto es un grupo institucional criminal. Y lo que ellos procuraron fue no darme ninguna información de mi hija para poder desaparecerla. En diciembre 4 ninguno radica nada. Y ahora lo que la Fiscalía pretende, ¿sí?, después de cumplir 18 años, como ellos son los victimarios, lo que pretenden es decir que todo lo que actuaron ellos, el juzgado 13, era falso, que yo nunca estuve, o sea, que el juzgado no conoció, el peritaje era falso. Eso es mentira, completamente mentirosos. Aquí lo único que ellos quieren es hacerse lavar las manos. ¿Y por qué? Porque van a escuchar todo lo que yo tengo, grabado. Se le aportó oportunamente en noviembre al juzgado 13 de familia de Bogotá, siempre con la misma secretaria, creo que se llama Denise. Y luego aparece una señora en la Corte me encuentro a la señora Samira en la Corte Suprema de Justicia, que ella fue la que no me radicó en octubre, no me quiso,
o sea, la Corte Suprema no me quiso radicar y se inventaron de que es que la secretaria del Juzgado 13 de Familia estaba convaleciente. Ustedes son criminales, ustedes son unos criminales y nos vamos a ir todos para la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí, Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor presidente, esto va a ir radicado. Octavio Augusto Tejero y señores magistrados. Solicito urgente inhibición de Fiscalía y magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a investigar por la complicidad, asesinato de mi hija Saris Arquerazo, tarjeta de identidad 1027152040, solicitud urgente pronunciamiento de medicina forense, GPPF-DRBO 03259-2024, verificación del fallecimiento y veracidad del peritaje, investigación internacional por encubrimiento institucional y amparo bajo el artículo 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos en el caso de mi hija y yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, cédula 6697884, víctimas de delitos de lesa humanidad por el Estado colombiano. Entonces, ayer revisaron en base de datos y no está mi hija, pero decían que porque como la desaparición es desde el 15 de marzo del 2024, cuando mi hija la desaparece el Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento del ICBF, el defensor Luis Hernández Iglesias, entonces que yo tengo que ir, me dieron una cita que ya la voy a mostrar, pero yo me niego a hacer cualquier entrevista. Lo único que voy a dejar es plasmado un documento donde todo voy a denunciarlos por delitos de lesa humanidad, porque ya planea el Instituto de Medicina Legal decir que el peritaje era falso. No, a mí me muestran grabaciones porque la juez Jenny Ramírez Bejarano y la defensora Isabel Real mantuvo a mi hija secuestrada todo el 2024 por ese peritaje y por la medida de protección. Entonces ellos aquí no se van a lavar las manos de que con el peritaje es falso y hasta luego. No, señores. Aquí ustedes responden por todos los delitos contra mi hija. Yo les dije a todos y todos los que están dentro de ese expediente 110013, 110013, 2024-0057-500. Y el tercero que está requerido es el señor magistrado Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Mauricio Rodríguez Tamayo, presidencia. Copia fiscalías que aperturan denuncias falsas por correo. A mí me falta leer el video, grabar un video de la Comisión Nacional, de lo que ha sido la respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Yo creo que en el video 594 estaré informando, o en el de noviembre del 2024, qué video es. Pero eso lo haré después. Notificación Sarifraude 11001025002024016490 @proton.me. Material probatorio @jenny_erazo_real. El video 595 YouTube. Si lo borran en canal alterno o dice @jenny_erazo_real. Y estos lo suman a los videos 599, que es la petición a la CIDH, 598, que son las medidas cautelares a la CIDH, y 597, que es claramente lo que yo le mandé a estos, comunicándole a la fiscalía y demás, lo que yo solicité en la CIDH 597, pero en el video 594 se darán cuenta lo que voy a pedir a la fiscalía. Según mi tutela radicada el 4 de diciembre, según mi tutela radicada el 4 de diciembre del 2024 ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, video 223 borrado por el canal de YouTube @jenny_erazo_real de 200 folios, donde iniciaré el video 595 con la lectura de la solicitud de urgencia y posterior lectura de los principales folios del escrito de 44. Eso lo voy a leer ahorita después de leer estos 8 folios. Ya que esta tutela fue radicada como la 110010-203, 0002024-016-400 en la Sala Plena, contra la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Laboral y Civil, contra el Consejo de Estado, doctor William Barrera Muñoz, y la accionada especial Juzgado 13 de Familia, Bogotá. Señora juez Jenny Ramírez Bejarano, señor procurador José Ignacio Adarme y señora defensora del expediente 110013, 110013, 2024-0057-500. La tutela fue borrada y la Secretaría General, entre otros, crean 10 tutelas falsas
para, al parecer, lavar el asesinato contra mi hija Saris Arquerazo, planeado por la Fiscalía como retaliaciones de las ratas de la policía, ya que yo, según ellos, yo les debo plata. Entonces, deberle plata a los narcotraficantes policivos, mataron a mi hija pagando a cada Secretaría de Altas Cortes para que nada ingresara a despachos. Entonces, no porque no salga dentro de las bases de datos de medicina forense, quiere decir que no la hayan matado. Porque es que cuando el Consejo de Estado le pone a mi hija SSE, y cuando le digo yo que por favor no le ponga SSE, porque nosotros sufrimos una doble suplantación, ellos se convierten en los cómplices de la posible desaparición y asesinato de mi hija Saris Arquerazo. Entonces, desde el secuestro de mi hija el 5 de marzo del 2024, el hospital San Ignacio, como consta en el peritaje GPPF, que lo voy a leer, pero en el otro video, en el 594, DRBO 03259-2024, la señora Dorila Montano Sinisterra lo radica el 11 de noviembre del 2024 en el ICBF 2024-3400-2071-0552. El juzgado 13 de familia me lo entregó el 27 de noviembre del 2024, pero según indica la profesional especializada forense, señora María Jimena Salamanca Ruiz, realizó una entrevista a mi hija Saris Arquerazo y a la señora Diana Patricia Arazo en octubre 2 del 2024, donde la señora Diana afirma que mi hija fue violada y embarazada de 7 meses, donde en octubre el señor Gustavo Petro me amenazó que mi hija tenía que parir, y en la calle ese mismo día que le iban a hacer una cesárea premeditada para dejarla en coma. Es decir, tuvo que tener el bebé en noviembre. Es decir, Isabel Real, la secuestradora del Centro Zonal Tunjuelito, ningún presunto, la secuestradora del Centro Zonal de Tunjuelito, ICBF, y la juez Jenny Ramírez Bejarano se aseguran de responder después del parto. No solamente el parto, que me entregan a mí el peritaje el 28 de noviembre, ellos aseguraron que le hicieran el parto para matarla, porque eso fue lo que hicieron. Y el diciembre 17 no radicaron homicidio premeditado, porque esto es una acción premeditada de la Fiscalía y de la señora Luz Adriana Camargo con la orden del señor Gustavo Petro, y nos vamos para la Corte Penal Internacional. Los tres nos vamos. Entonces, al conocer que la tutela del 4 de diciembre del 2024 no fue radicada, radicó una denuncia por homicidio premeditado el 17 de diciembre del 2024 con radicado 2024-611-028-5832, ver el folio 1, contra todos los funcionarios y nombrados. Eso también lo voy a mostrar en el video 594, porque va a leer todos los denunciados que hasta este momento son cómplices del presunto asesinato, porque yo no sé si la asesinaron o está en desaparición forzada, secuestro pagado por la Fiscalía. Alguna de las dos ha hecho, o la sacaron del país, y si la sacaron del país, aquí la señora Laura Sarabia me va a responder también en la Corte Penal Internacional por mi hija y los ministros de Justicia y el ministro de Defensa. Es decir, todos los funcionarios del señor de Gustavo Petro nos vamos para la Corte Internacional, porque todos, sabiendo y conociendo lo que le estaban haciendo a mi hija, omitieron y guardaron silencio para que la Fiscalía procediera a desaparecerla. Entonces, el 19 de diciembre, la juez Jenny Ramírez entrega un auto que ratifica soy una amenaza para mi hija, tal falseando un supuesto escándalo donde está mi hija. El peritaje es una construcción elaborada de otra adolescente, prueba reina de la suplantación, dado que esta solicitud de urgencia se levanta como inhibición de actuar dentro de la jurisprudencia del Estado colombiano por el macabro plan para asesinar a mi hija, causándole sufrimiento durante todo su secuestro y supuesta custodia. Solicito directamente al presidente Octavio Tejero, perdón un momentico, ahí dice, es que aquí tengo un ganchito que no se ve.
obligue a responder la solicitud institucional donde todos guardan silencio durante todo el año 2025 en espera de que mi hija al parecer cumpliera 18 años. Entonces el 10 de mayo del 2025 todos responden que no tienen competencia, que no entienden, que se inhiben y astutamente, como hace el juzgado 13 de familia, el 12 de mayo que dice dar respuesta de mi solicitud del 23 de abril, que tiene la obligación de decirme dónde está mi hija sin enviar un auto. Y el 18 creo que de mayo vuelve y responde en un segundo auto diciendo que yo estoy en el aeropuerto. Entonces la señora aquí se pretende lavar las manos que porque yo estoy en el aeropuerto. Entonces, como yo estoy en el aeropuerto, ella tenía todo el derecho a desaparecer y mandar a asesinar a mi hija para lavarle el fraude procesal a Carolina Castillo Álvarez. Entonces, si usted la asesinó, si la mandó a asesinar o la mandó a desaparecer, ¿sí? Usted me responde por mi hija y por el embarazo, por el bebé, porque adicionalmente parece que se lo quieren robar para poder venderlo, ¿sí? Entonces usted no se va a salvar, ni aquí la fiscalía le va a lavar las manos, porque la fiscalía son los principales victimarios y son los secuestradores extorsivos. Entonces ellos no tienen ninguna facultad legal para venirme a investigar nada. El 12 de mayo del 2025 dice dar respuesta sin enviar el auto, para luego ajustarlo a decir que sí respondió. Sí, claro, por eso entonces no mete ningún auto y luego cuando vea que tiene que responder, entonces, y así fue todo el año pasado. En el caso de los victimarios, la Fiscalía General de la Nación utilizan diferentes peticiones mías que no son radicadas por sus despachos. Con ellas abren denuncias falsas. Eso lo va a explicar en el otro video, en el 594. Este es el 595, pero así los grabo. Y así pretenden liberar a sus cómplices del asesinato de mi hija Sarit, ya que mi hija y yo somos inseparables y ella jamás renegaría a su madre, pues yo siempre la cuidé con esmero. Folio 6. Así que la Fiscalía y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial esperaron a que cumpla la mayoría de edad para investigar y así tardíamente la tortura del año 2024, ya tardíamente con la tortura del año 2024. Entonces primero asisto a las fiscalías y con la CNDJ respuesta. Entonces, ¿sabes? Empiezan a aparecer entrevistas después de que mi hija cumple 18 años. Entonces aquí hay unas que inmediatamente me archivan, que ni siquiera me dejaron oler nada. 35, delegada Tribunal Superior de Bogotá. Ver el video 578-9 que oportunamente lo borró YouTube. Canal Ódice @JennyErazoReal, donde falsean mi solicitud de medidas cautelares del 6 de diciembre del 2024 la doctora Viviana Mora Verbel, delegada de Infancia y Adolescencia, Procuraduría, como una denuncia por desaparición. Fiscal, señor J. Manuel.Martínez @fiscalía.gov.co, hasta la hora que no da respuesta. Fiscalía 293, Angélica.Alfonso @fiscalía.gov.co, ver video 594, canal de YouTube @JennyErazo_Real. Si lo borran, lo encontrará en Ódice, donde utiliza mi denuncia por delitos de lesa humanidad el 14 de enero del 2025 como abuso sexual. Todo esto para encubrir la pericia de los funcionarios para extorsionarme torturando a mi hija Sarit Sarquerazo. Es decir, la Fiscalía movió todas las fechas al año 2025 para borrar todos los delitos de todos ellos en el 2024. Fiscalía 186, la Fiscalía denunciadísima por prevaricato desde el 2021. Señora Claudia.Guantiva @fiscalía.gov.co, donde el señor Diego Echeverri, el CTI, le llegó la denuncia de prevaricato del 8 de marzo, una denuncia de prevaricato del 8 de mayo, pero eso no es ninguna denuncia del 8 de mayo. Eso era un radicado que nunca entró a la Corte Suprema de Justicia, donde yo le informo a la doctora Miliana Ávila Suárez, que es la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que abrió una tutela falsa.
y él lamenta el fallecimiento de mi hija, por lo que adjunto en el presente video mi petición radicada como 2025 611 974 282, negándome presencialmente a dar una entrevista, pero reiterando su obligación a decirme dónde está mi hija y si la mataron. Aquí creo que me faltó poner lo que yo le entregué a este señor ese día. Lo mismo, hoy 4 de julio, me negué a presentar la audiencia ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Luis Wilson Laureano Báez Salcedo, donde de manera integral manifiesto lo que le solicité a cada funcionario que me contacta sin decir si mataron a mi hija Saris Arquerazo. Honorable Corte Suprema de Justicia, según el correo del 01 de julio del 2025 y mi petición presentada el 01 de julio del 2025 ante la CIDH y mi solicitud de medidas cautelares del 23 de junio del 2025, me abstengo de actuar bajo el amparo del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ver los videos 597, 598 y 599, ¿sí? El video 599 de la petición de CIDH que está en Ódice. Los otros estaban ahí en solicito que se ordene a Medicina Legal entregar de manera inmediata las grabaciones solicitadas de diciembre del 2024 del peritaje a mi hija Saris Arquerazo y Diana Arazo y un certificado de la autenticidad y datos del peritaje de la profesional María Jimena Salamanca, pruebas del fallecimiento de mi hija y dónde se encuentra el bebé, un informe forense completo y verificable tomando medidas cautelares. Que se obliga al juzgado 13 de familia de Bogotá, juez Jenny Ramírez Bejarano, a dar declaración, ya que la Corte Suprema de Justicia no la reconoce y la Fiscalía no la nombra. Al parecer van a decir que es falsa. Que se incluya a la juez señora Alicia del Rosario Cadavid, ellas son responsables del asesinato. Que den respuesta a la solicitud de nulidad radicado 2025-617-030-2992 y lo mismo para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial radicado 11-0012-50-2025-028-6900. Que se remite este escrito a la CIDH como víctimas del lesa humanidad y se nos acompañe en cada actuación ante la Corte Penal Internacional. Es lo que yo le estoy pidiendo a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes pueden ver las irregularidades al redactar este documento en cómo ellos pretendían cambiar la noticia criminal usando un radicado del año 2025. Eso ese video lo encuentra en Odise@Jenny-Arazo Real. Dura 1 hora. Ahí puede ver las irregularidades a radicar, cómo pretendían cambiar las fechas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que aquí lo único que está haciendo la Fiscalía es lavarse las manos y no se van a lavar las manos. Entonces, miren, esto fue lo que me borró ayer, esta mañana o ayer, me lo borró YouTube. El video que lo voy a poner aquí de primerito, sino que no lo alcancé a leer, que fue lo que yo radiqué el 3 de julio en la Fiscalía General de la Nación al señor Diego Echeverri Bejarano y a la señora Ingrid Carolina Torres Castellano, que es ingrid.torres@fiscalía.gov.co, y aquí se ve el radicado a ella. 2025 11 974 282, ¿cierto? ¿De cuándo? Julio. Entonces, y aquí se ve el recibido. 322. Y ahí está mi cuenta, Sari Fraude. Entonces digo, inhibición de comparecencia pues a la entrevista que él me citó, pero virtual. Entrevista julio 3, 2025, 2 de la tarde y reiteración de la solicitud de ubicación de mi hija Saris Arquerazo, 10-27-15-20-40. Padre de 17-64-01-72-45. Este es el video 595. Yo, Jenny Alexandra Arazo Muñoz, con cédula 669788184 de Cali, en calidad de madre y defensora de la adolescente desaparecida desde el 15 de marzo del 2024, me permito manifestar. 1. Me abstengo a asistir a la entrevista programada por el señor
Diego Echeverri, el 7i, Bogotá. Aunque yo solamente entré para darle los datos para ubicar a mi hija. Yo no hice ninguna entrevista, ni me grabó, ni nada, sino que yo solamente le aporté todos los datos de desaparición de mi hija. Él dijo que él tenía que hablar con la fiscal para ver si lo autorizaba a ubicarla, porque es que como el año pasado en la fiscalía no autorizó ubicarla, porque es que la fiscalía 54 especializada por desaparición era falsa, ¿sí? Y la señora Daisy Leal fue cambiada de cargo, Marisol Solano era como una fiscal falsa, pero todos ellos pueden hacer esto en Palo Quemado, porque en Palo Quemado pueden hacer lo que se les da la gana. ¿Pero por qué? Porque Daisy Leal dijo que ella tenía autorización de los superiores. Entonces el vicefiscal y la fiscal yo los voy a llevar a la Corte Penal Internacional para que me respondan allá por la vida de mi hija, porque si ustedes están a cargo de instituciones criminales, entonces ustedes tienen que responder en la Corte Penal Internacional por convertir una institución del Estado colombiano en una institución criminal. Entonces, yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, con cédula tal, en calidad de madre y defensora de la adolescente desaparecida, me abstengo a asistir a esta reunión. Entonces ahí está el Google Meet, que era MWK-XRUN-GDH. Como era a las 2 de la tarde, yo a las 2 en punto comencé a grabar el live en TikTok, el que le estoy diciendo que ya escuché, también lo grabé, que también está en el canal de Odisea, que creo que duró 12 o 20 minutos hasta que yo subí a hablar con este señor, pero solamente hablé para darle datos de mi hija, de nada más, y el señor me hizo unas preguntas como que, o sea, lo que él quería ver era si yo tenía pruebas o no tenía pruebas del peritaje, y ellos, lo que yo vi es que el señor, la fiscalía ha tomado un nuevo rumbo. Entonces la fiscalía va a decir que todo lo que se actuó el año pasado fue falso y que mi hija fue secuestrada por criminales y que entonces la juez Jenny Ramírez Bejarano no existe, la secretaria Denise tampoco existe, o sea, ya la deben haber sacado del juzgado 13, entonces todos son criminales. ¿Por qué? Porque desde el 5 de septiembre yo tengo un live grabado en la cuenta que se robó la fiscalía @SOS Sarit. Entonces aquí la fiscalía son criminales, la policía son criminales y pretenden que venderle la historia a todo el mundo, que es que son unos criminales. No, los únicos criminales son ustedes, dos instituciones de criminales y de tráfico de niños. Son lo único que ustedes son. Jamás he hecho ninguna entrevista virtual, jamás. Además de que vivo en Bogotá y permanezco amenazada en el aeropuerto El Dorado y soy suplantada digital y presencialmente, yo solicité todo lo actuado por la Fiscalía, ver video del 597 y el 578-9 de los canales que ya he repetido. El señor Diego dice que lamenta el fallecimiento de mi hija al pedir explicación. No responde, sino que llega otro correo, o sea, no respondió cuando el mismo día yo le dije, el mismo día que yo vi, que fue el sábado, que me di cuenta del correo el jueves 26, yo le dije que me dijera, pero él no me respondió hasta el 3 de julio que yo fui a hablar con él. Llegó el martes 1 de julio, llega un correo de la señora Ingrid Carolina Torres Castellano del equipo de jurídica de la Dirección Seccional de Bogotá, calle 19, número 33, piso 3, pero mi correo informa que el dominio es una suplantación de la dirección del correo. Es decir, el señor me escribe el jueves 26. En el encabezado decía citación judicial. Yo el viernes estuve todo el día en la defensoría, que tampoco he tenido respuesta porque ellos encargan, le contesté a la defensora regional, pero la defensora regional resultó que trabajó en la alcaldía de Usaquén, los que nos negaron siempre protegernos. Entonces aquí estamos en una red de custodia. Entonces el sábado yo leí la citación, pero la citación decía que lamentaba el fallecimiento de mi hija. Yo inmediatamente les escribo y les digo que si me mataron a mi hija, que me digan dónde está. El señor no contesta. Yo pongo la petición, ¿sí? El 3 de julio voy a la entrevista, porque era una entrevista virtual, a las 2 de la tarde empiezo a grabar para que no me suplanten en la entrevista.
subo donde el señor, él me hace pasar y le digo que yo solo estoy buscando a mi hija. El señor dice que él solamente se refirió a los hechos que estaban en el radicado del presencial que yo hice en la Corte Suprema de Justicia 8 de mayo. Eso no es ninguna denuncia. Lo que pasa es que la Fiscalía ya está la tercera vez que utiliza mis radicados que no radican para ellos abrirlos como denuncias. Entonces aquí lo que yo le voy a pedir a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia es que me dé copia del oficio remisorio de lo que yo radiqué, que lo fue enviado a la Fiscalía. Ya, que me lo entregue ya. Mi hija es secuestrada por la policía y el defensor Luis Hernández Iglesias el 5 de marzo del 2024 del Hospital San Ignacio, desaparecida por el ICBF. Es que la desapareció el ICBF. Centro Zonal Barrios Unidos y Tunjuelito, en un secuestro extorsivo de la Fiscalía. Yo desde entonces no la veo. Que ellos con papelitos falsos jueguen, no me interesa. Eso no me interesa. Ustedes simplemente responden por mi hija y punto. Al parecer asesinada al sacarla de la Fundación Niña María, después de practicarle una cesárea anticipada para matarla y robarse el bebé encubierto por la juez Jenny Ramírez Bejarano, ya leí el expediente 3. La Fiscalía me amenaza y tortura psicológicamente afirmando que está muerta y guardando silencio, logrando que todas las instituciones omitan dar su ubicación. En consecuencia, me acojo a la jurisprudencia de la CIDH. Según el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que no soy obligada a continuar actuando hasta ante instituciones que han sido agentes de violaciones de derechos humanos y que impiden el acceso a la justicia. Doy constancia. Fiscalía conoce la situación de vida de mi hija Saris Arquez Erazo y se niega a decir la verdad. Ellos saben porque ellos simplemente aquí guardan todo los conocimientos que tienen para poder usar a mi hija si está muerta desde que la mataron. Mire, aquí está la citación de la señora Denise para hacer el supuesto informe de desaparición que no hizo la Fiscalía 54 especializada el año pasado, a pesar de que yo por un oficio le pedí y lo denuncié y lo puse por tutela y tengo todas las maneras posibles en que yo le solicité a la Fiscalía 54, o sea, por todos los canales institucionales posibles para que ubicara a mi hija y ella ni siquiera lo informó a Medicina Legal. Aquí están algunos anexos, pues en la solicitud de julio 4, de la que leí 8 folios, tutela que la voy a leer ya, nulidad de noviembre del 19 del 24 al juzgado, ya la voy a leer en noviembre del 2024, suplantación Luz Adriana, la voy a leer en noviembre, todo lo de noviembre, tutela de principio de igualdad de armas, que es una tutela del 8 de octubre, también la voy a leer, pero ustedes pueden poner octubre del 2024 y ahí sale. Sí, es el video, mira, ahí está el video, 181. Pues como yo ya tengo casi más de 1000 videos, o sea, tengo 560 y pico, 960 y pico videos. Yo no sé cuáles han borrado y cuáles no, pero entonces por eso yo todo el tiempo estoy revisando videos a ver cuáles borran y no. Respuesta del 18 de noviembre de la Clínica de La Paz, ya la voy a leer. Peritaje entregado el 27 de noviembre, que es el video 201 y el video 204. Lo leo en el otro para dejarlo unido a la Fiscalía. En el video 594 voy a leer la primera hoja de la denuncia del homicidio premeditado, quiénes son los denunciados y una petición que hice a la ONU. ¿Por qué a la ONU? Porque también los voy a denunciar a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes permitieron que la policía no me dejara acceder a las oficinas de la ONU. ¿Y por qué no me dejaron acceder? Porque ustedes trabajan de la mano con esa fundación, con CISMA. ¿Y CISMA quién es? CISMA parece que fue la que suplantó el restablecimiento de derechos a comienzos de marzo del 2024. ¿Por qué? Porque ustedes dijeron que fuera a pedir allá, ¿cómo se llama? Un refugio. Y yo solamente fui a pedir refugio y ellos se inventaron, solamente por entrar, se inventaron
que yo había pedido restablecimiento de derechos. Entonces aquí todos están unidos en la desaparición de mi hija. Miren, esto es lo que a mí me da. Allá me dieron este correo, psi@medicinalegal.gov.co, que era para comunicarme. Pero el señor en el CTI me dio otro, patología@medicinalegal.gov.co. Entonces, por eso es que la Fiscalía siempre maneja otros correos que las instituciones. Y ahora, cuando yo mande el correo, van a ver que este correo está bloqueado, porque ellos trabajan así. Esta es la carta de la clínica Nuestra Señora de la Paz, cuando en octubre me dicen en TikTok un comentario que mi hija está en la clínica Nuestra Señora de la Paz. Yo fui, eso estaba rodeado de policía judicial afuera, simplemente para impedir que yo entrara. La clínica no me dejó entrar. ¿Para qué no me dejó entrar? Para impedir que yo conociera que mi hija estaba embarazada. ¿Sí? Entonces yo los voy a denunciar a ustedes por cómplices, porque miren lo que me da aquí. Que su hija estuvo aquí en julio, ¿sí? En julio del 2024. El estado actual de la salud es desconocido porque los profesionales de manera es fundamental, y ya, punto. Y esto cuando me lo entregaron el 18 de noviembre. Entonces, ¿qué hice yo el 18 de noviembre? Le llevé el 19 de noviembre lo que voy a leer y le dije, porque la señora me iba a entregar el expediente. Le dije, no le recibo ningún expediente porque claramente ustedes me desaparecieron a mi hija. Y yo, cuando a mí me dicen que mi hija es violada, yo inmediatamente corro a la Fundación Niña María el 10 de agosto y ya no estaba. La Fundación Niña María será denunciada por cómplice de delitos de lesa humanidad, porque ninguno quiso decirme que tenían prohibido de decirme por la secuestradora. Es decir, los secuestradores aquí simplemente le prohibieron a todas las instituciones guardar silencio, dar mi ubicación o información de mi hija para mantenerla secuestrada hasta llevar a cabo la desaparición, ¿cierto? Y por eso es que nadie, desde diciembre nadie responde, sino después del 10 de mayo del 2025 para decir que no tienen competencia, tal como hizo el señor Diego Eugenio Corredor de la Sala Penal con la tutela por tortura que yo puse el 29 de abril del 2024. Miren, aquí está el peritaje. La señora Mayra Alejandra Angulo Restrepo, mayraangulo@icbf.com.co, el noviembre 14, juzgado 13 de familia, Isabel Real y Angélica Montoya. Dice, buenos días, honorable juez. En mi calidad de psicóloga adscrita al Centro Zonal de Tunjuelito, me permito enviar el presente correo del resultado de la informe pericial Mayra Alejandra Angulo Restrepo. Y se lo manda. Entonces, mire, a mí me lo dan el 27 de noviembre, pero ellos ponen que me lo entregaron el 24 de noviembre. Completamente falso, ¿cierto? Completamente falso. Este es el video 204, habría que ver si todavía está. Entonces, esto fue el folio 18 que se entregó a la Corte Constitucional en mayo 23 del 2025. Por eso, ¿cierto? Que por eso no entró la tutela de la Corte Constitucional y por eso la mandaron por eso ese día el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, inmediatamente respondió, porque el señor Luis Alberto Restrepo Valencia es uno de los secuestradores. Entonces, aquí, miren acá, el radicado de Tunjuelito, 2024-34-002-0007, 10 ¿qué? Es como un 552 o un 852. Y esto es Dorlia Montano Sinisterra, el grupo de psiquiatría y psicología, la que noviembre, ahí parece un noviembre 11, pero es que ahí le cierran, o sea, aquí le cierran como decir los números, ¿sí lo ven? Folio 1. Entonces dice, mire, GPP
FDRBO 03039-C2024, GPPF-DRBO 03259-2024, que fue lo que ayer les pedí, que esto se pidió dentro de la tutela del 4 de diciembre. ¿Por qué dentro de la tutela? Porque es que a mí nadie me radicó en el año 2024. Entonces, señora Isabel Cristina Real, radicación 2013-015-627, ¿cierto? 24 de noviembre, no. Juzgado 13 de familia. Entonces, perdón, me devuelvo aquí esto fue enviado el 14 de noviembre y a mí me entregaron el peritaje el 28 de noviembre. La clínica Nuestra Señora de la Paz respondió el 18 de noviembre, o sea, desde octubre yo los encontré. ¿Por qué? Porque ellos todos esperan hasta el 18 de noviembre para poder llevar la cesárea a cabo. ¿Para qué? Para encubrir la violación que le manda hacer el señor Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque tienen en custodia al bebé y seguramente a mi hija. Si no la mataron, la sacaron del país. Pero mi hija no debe estar con el bebé. El bebé tiene que estar aquí en custodia del ICBF. Y yo le digo, si la fiscalía no me aparece a mi hija, yo denuncio a Luz Adriana Camargo, al vicefiscal y a todos los fiscales. Los denuncio por delitos de lesa humanidad. Le damos aquí la tutela. La tutela fue radicada el 4 de diciembre del 2024. Esa tutela jamás entró. Voy a tratar de leer. ¿Cuánto falta? 16 minutos. Yo voy a hacer un video solamente con la tutela, porque es que esta tutela me la borran. Entonces yo vuelvo y la subo y vuelven y la borran. Pero entonces le damos lo principal. Tutela contra la providencia judicial, video 223, de magistrados del Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Penal y Laboral, y la accionada especial, señora juez Jenny Ramírez Bejarano, procurador José Ignacio Adami, porque es que el año pasado se llamaba Adami, el nombre me lo dio la Procuraduría, y este año se llama Adami. Medida cautelar por amenaza de mi hija de matarla en cesárea. Por omisión sistemática de proteger a mi hija Saris Arquerazo, seguramente ya la habían matado, ¿cierto? Y por eso fue que todos guardaron silencio para poder matarla en la cesárea, ¿verdad? 10-27-15-20-40, violada en abril del 2024, embarazada a los 16 años por ser víctima de montajes de falsas positivas psiquiátricas de la Fiscalía para asegurar el trámite a cosa juzgada de fraude procesal de la abogada Carolina Castillo Álvarez del Juzgado 03 de Ejecución de Familia 2011-1150 del Juzgado 16. Los accionados, principal es la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, es la tutela 137-451, 110010-204, 000-2024-00913-02, doctor Diego Eugenio Corredor. Doctor Jorge Hernán Díaz Soto, 139-168, radicado 110010-204-000-2024-058-1, Sala Civil. Todas las tutelas a su nombre son falsas. Doctora Marta Patricia Guzmán, doctora Hilda González Neira, todas las tutelas de la Sala Civil son falsas. Sala Laboral, tutela 76680, Marjorie Zúñiga Romero, 110010-205-000-2024-01732. Resulta que ninguna de estas tutelas entró en el año 2024. A partir de esa tutela, abren 10 tutelas falsas en el 2025. Y una de ellas habla de la sala laboral, que se inventó de que yo no le pasé nada a Marjorie Zúñiga Romero. Entonces, como yo tengo todo, porque como ellos no me pudieron desaparecer en diciembre, entonces el 1 de julio se acaban de inventar una tutela del 01 de octubre, con el número de mi cuenta de notificación. Mi cuenta de notificación se llama Sarifraude 110010-205
315-000-2024-016-4900@proton.me. Este radicado aparece en diciembre, cuando me abren una tutela en diciembre del 2024, y yo por eso el 18 de diciembre abro este correo con este número. Y ahora el 1 de julio me abren una tutela con fecha de octubre 01 del 2024. Entonces, todos ustedes son cómplices de cualquier, si me mataron a mi hija me lo tienen que decir, y usted Fiscalía General de la Nación, ustedes son los victimarios de mi hija, porque nosotros nos tuvimos que aguantar desde los 5 años robándonos todo. Consejo de Estado, mire, el señor William Barrero Muñoz, 11-0010-31-5020-24-010-61. El Consejo de Estado me bloqueó por todo lado. ¿Por qué? Porque sabían lo que le iban a hacer a mi hija. Accionada especial, juzgado 13 de familia, juez Jenny Ramírez Bejarano, también Alicia del Rosario Cadavid. Sigamos leyendo aquí hasta que nos accionante Jenny Alexandra Erazo Muñoz. Solicito medidas cautelares inmediato, ya que según el peritaje de medicina forense, DRBO 032-59-2024, Sari, mi hija tiene 8 meses de embarazo y según las amenazas de policía le programaron una cesárea para dejarla en coma y en adopción al bebé, gracias al montaje del ICBF y la Fiscalía. En calidad de defensora de mi hija Sari Sarquerazo, presento la presentación de mecanismo que dé celeridad a proteger los derechos fundamentales de protección. Vaya a ver qué tutela de las 9 tutelas falsas, vaya a ver cuál habla de que mi hija está embarazada. Ninguna. ¿Por qué? Porque esto fue pagado por el señor Gustavo Petro para no dañarle la campaña. Pero la que le va a dañar la campaña soy yo. Ni Dios ni la oposición. El nombre de su victimaria será Jenny Alexandra Erazo Muñoz. Métaselo en la cabeza. Abusivo, degenerado, sinvergüenza. Entonces, la acción de mecanismo que es celeridad proteger los derechos fundamentales a la protección contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, es lo único que él sabe hacer. A la integridad personal y dignidad, libertad sexual y vida de mi hija, al ser víctima del secuestro extorsivo por los funcionarios judiciales, los cuales instrumentalizó el restablecimiento de derechos 1764-01-7245 del ICBF como un mecanismo de acción administrativa para secuestrar, violar, embarazar a la menor, drogarla, desaparecerla y denigrarla como psiquiátrica, torturar, para tramitar el fraude procesal escondido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desde el 2019 y Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, para proteger el fraude procesal del Juzgado 03 de Ejecución de Familia y Preclusión de Inasistencia Alimentaria 2019-46981 de febrero del 2024. Por eso la fiscal 243 astutamente se inventó en febrero del 2025 una audiencia con el juzgado 105 penal de conocimiento de inasistencia alimentaria para borrar la de febrero del 2024. Esta señora es una asesina, homicida. El 5 de marzo, ningún presunto. El 5 de marzo, de aduciendo falsedades de ser psicóticas compartidas, mi hija y yo del Hospital San Ignacio como una acción premeditada para extorsionarme a mí de no poder actuar fraudes procesales. Para asegurar el entrampamiento a la menor Sari Sarquerazo, tan pronto llega la mandan a violar y la desaparecen para ocultar que ha sido embarazada. La embarazan para tenerla retenida hasta el día de hoy. La Fiscalía y así llevar a trámite a cosa juzgada de todos los fraudes procesales. Apareció el nombre de la señora Carolina Castillo Álvarez en la última tutela falsa, la tutela 10 de este año, creada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, señor secretario Luis Alberto Restrepo Valencia, que es el autor intelectual del secuestro y presunto asesinato de mi hija, porque aquí si no asesinaron a mi hija son los secuestradores, los de desaparición. La embarazan para tenerla retenida hasta el día de hoy. Entonces apareció el nombre en esa tutela.
Entonces, dice, a la fecha han aperturado 14 tutelas falsas. Entonces, 14 tutelas en el 2024, ¿cierto? Con esta que yo puse, 15. Más 10, por ejemplo, son 25, ¿cierto? Más 12 de años de 2017 al 2023, 37 tutelas falsas para acabar la vida de una niña, para robarle la cuota de alimentos. Sí, y por eso me van a dejar ciega. Por eso el 4 de julio, que yo no quise hacer entrevista con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, apenas yo apago, duré 5 minutos diciéndole que yo no actuaba y que solo en oralidad le entregaré un expediente. Me comenzaron a amenazar que me iban a dejar ciega. Entonces, falta... ¿cuánto? Voy a mostrar, no voy a leer, voy a mostrar los 44 folios. Ahí le pueden ir tomando foto mientras yo vuelvo y grabo el documento. Ahí está, pero yo lo voy a leer en un solo documento porque es que no, eso no puede quedar cortado. Pero voy a leer especialmente 2 folios que yo los subrayé ahorita con rojo porque se me hacen como importantes hasta que grabe el... Hay que revisar porque es que aquí a veces le borran a uno folios. Entonces el 14, espere que yo voy viendo, 13, 14, ahí borraron el 15, ¿cierto? Entonces pongámoslo, miren. Ay, Dios mío. No. Pongamos el folio 15. Tomarle foto. ¿Por qué me ocurrió revisarlo? Leamos el folio que borran. 15. Dice así. O sea, la doctora Marta Patricia Guzmán, momentico lo ponemos, recibe todas las falsedades y las mantiene confidencial, porque a pesar de pedir conocimiento de las falsedades a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, fue imposible obtener cualquier documento de dicha sala. Ellos actuaron todo el año haciendo tutelas falsas en la Sala Civil. Y por eso es que yo denuncio al señor Carlos Bernardo Cotes Mozo, porque él es el que trabaja de la mano con el Diego Romero de la Secretaría General y con el señor de la Sala de Familia. Ellos 3 crearon todas las tutelas falsas, ¿sí? Entonces, el doctor Diego Eugenio Corredor no solo intervino el 30 de julio con un auto falso, donde el 4 de junio él se exime de su actuación, porque él ya no está activo en el proceso constitucional, como todos ahora, sino que dejó por fuera el Colegio Cuepa y así garantizó fuera desaparecida de Niña María por segunda vez. No pudiera estudiar, no tuviera libertad, le robaran la cuota de agosto a la fecha, ahí le robaron toda la plata de agosto. O sea, el señor Miguel Ángel Sarqués Plata no vuelve a pagar cuota, pero ¿por culpa de quién? Del señor magistrado Diego Eugenio Corredor. Yo a usted lo voy a denunciar, señor magistrado, con mucho respeto, en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Así, el peritaje del 29 de octubre falsamente anuncia que le dieron orden de ingreso al Colegio Cuepa, cuando es la misma defensora Isabel Reval quien miente flagrantemente el 8 de julio. Es decir, yo pago el colegio, la meto al colegio, todo, y ella miente en octubre que ellos la metieron a Cuepa. Y el señor, ¿cómo se llama? Luis Sarmiento, simplemente me ignoró a mí para que desaparecieran a mi hija y para que la pudieran matar. Usted, señor y Colegio Cuepa, usted también se va para delitos de lesa humanidad. Entonces se inventaron el cartel. Es decir, ellos mismos se autoconvencen que este es el folio. Vamos a ver dónde está. Esto es súper interesante, ¿cierto? Como van borrando los folios de rapidito. Uno va subiendo y ellos ahí mismo lo van borrando. Pero no, esto no es la policía. Es que yo como todo me lo imagino porque todo está en mi cabeza. Pero y verá.
Carajo. ¿Ah? 15 y el 16. Sí, ahí está. Entonces devolvámoslo aquí que quedó. Son solamente escritos son 44 folios y luego siguen los anexos de 200 folios. Ellos se autoconvencen de que son funcionarios protectores de niños. Ellos son un grupo de secuestradores que la fiscalía les garantizó con el software de borrar cada actuación, plantar correos y suplantar magistrados. No existe ningún cartel. Y si yo no obtengo una respuesta inmediata de esta tutela, prevengo a las organizaciones internacionales que ha sido suplantada por la fiscalía, como el fraude número 27. El doctor garantizó la tortura de mi hija. Espere que aquí no estoy en el folio 16, 14, estoy aquí. La suplantación de identidad, la falsa incriminación mía y el riesgo permanente de vida de mi hija y mío al separarla de mi cuidado para yo ser extorsionada por sus colegas Castillo Álvarez. Entonces aquí seguimos con los folios porque creo que falta muy poquito. Yo luego lo organizo. Pero voy a leer lo que yo les dije que había subrayado en rojo. Pero pues uno puede ir viendo qué es lo que ellos borran principalmente. Ahí van el 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, mírenlo, 37, leamos el folio 37. Dice así, bueno, veníamos del folio 36, que dice así. De los denunciados. ICBF encabeza, dice la juez, ella guardó silencio y no se acogió al amparo de pobreza. Entonces, para vender la omisión administrativa de los denunciados, ICBF encabeza de señora Astrid Cáceres, señora Bien hasta morir, señora Diana Baloy, señora Laura X Romero, que en la llamada dice que mi hija está bien el 29 de abril, o sea, ellos se burlan diciendo, en todos su hija está bien, 29 de abril del 2024, pero no dice dónde está. Entonces, esta llamada es para falsear que se le dijo dónde estaba. Y esta llamada la concretó la señora Astrid Cáceres. Por eso ella pertenece al grupo de secuestradores. Luis Hernández Iglesias, Isabel Real, Esperanza Borja, Sandra Franco, Hospital San Ignacio, Carol Buitriago, Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento, Fundación Niña María, Clínica Nuestra Señora de la Paz, Policía, Procuraduría, incluyendo Oficina de Control Interno, Defensoría, Altas Cortes, CIDH. Cada funcionario Protección de Niños del canal de YouTube @Jenny_Erazo_Real se basan en que no tengo abogada y que me asesore y no que ellos son encubridores de delitos. Y la fiscalía continúa con eso, que yo no tengo abogada, que yo no me asesoré de abogado y que como yo no me asesoré de abogado, entonces ellos pueden acabar y desaparecer a mi hija. Los abogados son enviados por los Castillo Álvarez, todos los abogados entre octubre y noviembre, para ofrecer ayuda solo si firmo el restablecimiento de derechos. O sea, solo si firmo, ellos me dan la ubicación de mi hija. Si no lo firmo, la matan. Y cuando desde el mayo del 2014 me tocó cancelar el poder al consultorio jurídico Los Andes porque la ayuda de los estudiantes no pasaban pruebas y los jueces aceptaron que yo soy la representante legal ante despachos de mi hija desde el año 2014. Pero ¿qué pasó? Que es que a mí jamás yo actué. ¿Por qué? Porque seguramente siguió actuando el consultorio jurídico de Los Andes desde
el 2014. Es decir, a mí me burló toda la vida el juzgado 03 de ejecución de familia con el proceso 2011 o C50 del juzgado origen 16. Toda la vida me burlaron, sí, toda la vida me burlaron, haciéndome creer que yo estaba actuando, mientras el consultorio jurídico de los Andes me suplantó durante toda la vida. Y ellos creen que se robaron las pruebas y por eso esto no pasa, ¿cierto? Entonces, yo denuncié el entrampamiento de la Fiscalía disfrazado como un rescate del ICBF. Por esta razón no puedo exponer a mi hija a la versión malévola de los Castillo Álvarez para matar a mi hija, Saris Arquerazo. Pero ya la habían matado, ¿verdad? ¿Cierto que ya procuraron, que ustedes procuraron todos que en la maldita cesárea la hubieran matado? Entonces, estos